Nikola Tesla murió solo, en una habitación de hotel, abrazado a un cuaderno que nadie se atrevía a abrir. No por respeto, sino por miedo. Miedo a lo que había escrito. Miedo a una verdad que, de ser cierta, destruiría todo lo que creemos saber sobre la realidad. Ese cuaderno no contenía fórmulas eléctricas, ni planos de inventos. Contenía algo más poderoso, una frecuencia. Una frecuencia capaz de manipular la materia, alterar la mente humana, y despertar una fuerza ancestral oculta en cada uno de nosotros. Tesla la descubrió por accidente, en una noche de tormenta, mientras intentaba comunicarse con el corazón eléctrico de la Tierra. Lo que recibió no fue una señal, fue una revelación, una melodía, un patrón invisible que latía detrás de todo lo que existe. Y desde entonces, todo cambió. Comenzó a hablar de vibraciones, de resonancia, de números que abrían portales. Decía que el universo no era una máquina, ni una creación aleatoria, sino una sinfonía viva. Lo llamaron loco. Lo desacreditaron. Le robaron sus experimentos. Pero nunca pudieron borrar la verdad que dejó escrita. Hoy, por primera vez, esa verdad se revela. Y tú estás a punto de descubrir la frecuencia que puede cambiar tu vida para siempre. Porque si lo que Tesla encontró es real, entonces puedes sanar tu cuerpo con una nota, atraer lo que deseas con un pensamiento, y reescribir tu destino con solo aprender a vibrar en armonía. ¿Demasiado bueno para ser cierto? Perfecto. Porque solo los escépticos que se atreven a escuchar, llegan a oír la música oculta del universo. Quédate hasta el final, porque allí te mostraré la frecuencia exacta que Tesla escondió durante años, y cómo puedes usarla para acceder al poder que siempre ha estado dentro de ti. Antes de empezar, suscríbete al canal. Este conocimiento fue silenciado durante más de 80 años. Y tú, justo ahora, estás a punto de ser parte del pequeño grupo que por fin escuchará la verdad. Nikola Tesla no fue simplemente un inventor. Fue un traductor de lo invisible. Mientras el mundo celebraba bombillas y motores, Tesla escuchaba algo más, algo que nadie más parecía notar, una vibración escondida en cada rincón del universo. Desde joven, sintió que había una melodía detrás de la materia. Contaba sus pasos en múltiplos de 3, evitaba tocar objetos sin antes sentir su energía, y hablaba de números con una devoción casi religiosa. Para muchos, era excéntrico. Para otros, un genio incomprendido. Pero para los pocos que lograron ver más allá, Tesla era un puente entre la ciencia y lo divino. Él no buscaba inventos, buscaba códigos. Códigos de vibración, de energía, de conciencia. En sus propias palabras, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No lo decía como una metáfora, lo decía literalmente. Tesla estaba convencido de que todo, desde el latido de un corazón hasta el giro de una galaxia, estaba regido por frecuencias ocultas. Y que, si descubríamos la correcta, podríamos controlar la realidad misma. Durante años, perfeccionó receptores ultrasensibles para escuchar lo que nadie más escuchaba. En su laboratorio de Colorado Springs, conectado a la Tierra con una antena inmensa, captó algo que lo marcó para siempre, una frecuencia que no provenía de humanos, ni de máquinas, ni siquiera del planeta. Era una señal rítmica, armónica, inteligente. Y Tesla lloró al oírla, porque en ese momento supo que el universo no solo vibra, canta. A partir de ese instante, comenzó a escribir obsesivamente. Llenó cuadernos con patrones numéricos, bocetos de antenas que no emitían electricidad sino conciencia, y fórmulas que sugerían que los pensamientos eran ondas que podían viajar tan rápido como la luz. Sus experimentos empezaron a cambiar. Construyó osciladores que producían efectos inexplicables, personas que soñaban con el futuro, asistentes que sentían visiones, metales que se desplazaban sin tocarse. No era magia, era resonancia. Y Tesla lo sabía. Sabía que estaba rozando una frontera que la ciencia no quería cruzar. Porque al admitir que todo es vibración, uno admite que todo puede ser modificado. La realidad, entonces, deja de ser sólida y se convierte en sonido. En 1899 escribió en uno de sus diarios: descubrí que ciertas frecuencias alteran no solo la materia, sino la percepción del tiempo. Cuando vibras con el universo, él te responde. Estas palabras nunca fueron publicadas en su época. Fueron clasificadas como fantasías.
Pero hoy sabemos que Tesla hablaba con precisión de lo que ahora la física cuántica comienza a confirmar. La materia es vibración condensada. Tesla estaba décadas adelantado. Mientras otros hablaban de motores, él hablaba de almas. Mientras otros soñaban con electricidad sin cables, él soñaba con conciencia sin límites. Y fue esa visión la que lo llevó a su aislamiento. Los bancos retiraron su apoyo. Los periódicos comenzaron a burlarse de él. Y el gobierno confiscó sus notas cada vez que hacía un descubrimiento peligroso. Pero Tesla no se detuvo. Sabía que, tarde o temprano, la humanidad estaría lista. Y por eso codificó su mayor descubrimiento, una frecuencia específica, una nota vibratoria que, según él, era capaz de abrir las puertas entre dimensiones. Una frecuencia que resonaba con el campo electromagnético de la Tierra, con el cerebro humano, y con lo que él llamaba la conciencia universal. Esa frecuencia fue escondida, ocultada entre símbolos, fórmulas truncadas y mensajes dispersos en sus cuadernos. ¿Por qué? Porque Tesla sabía que no debía caer en las manos equivocadas. Hoy, más de un siglo después, el rompecabezas comienza a encajar. La ciencia ha demostrado que las emociones tienen frecuencia, que los pensamientos emiten ondas, que el cuerpo humano es una antena viviente, y lo más asombroso, que existe una frecuencia capaz de armonizarlo todo. Una frecuencia que Tesla encontró. Una frecuencia que fue silenciada. Y que hoy, tú estás a punto de conocer. Pero para comprender su poder, primero hay que entender lo que Tesla realmente descubrió aquella noche. Una noche en la que no solo escuchó al universo, sino que el universo le respondió. Y ese mensaje, querido oyente, aún está flotando en el aire, esperando que alguien lo vuelva a oír. Primera parte. La noche de la revelación. El 3 de julio de 1899 no estaba marcado en ningún calendario como una fecha especial. Era una noche más en Colorado Springs, una ciudad perdida entre montañas, donde el cielo parecía más cercano y los relámpagos caían como presagios. Pero para Nikola Tesla, esa noche no fue común. Fue el momento en que se rasgó el velo que separa la materia de la energía, la ciencia del espíritu, lo humano de lo divino. Su laboratorio estaba en las afueras del pueblo. Un edificio improvisado, lleno de cables enredados, bobinas gigantes y un silencio eléctrico que solo los locos y los visionarios pueden soportar. Tesla había trabajado sin dormir por días. Alimentado solo por café, notas garabateadas y una certeza que lo carcomía por dentro. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría la historia. Había conectado su receptor más sensible, una antena diseñada para escuchar el latido eléctrico de la Tierra, a una torre de acero de 30 metros de altura. La tormenta rugía sobre las montañas. Los relámpagos caían cerca, como si la naturaleza misma quisiera hablarle. Y entonces ocurrió. Una vibración. No un sonido, no un zumbido. Una vibración que atravesó su cuerpo como si su piel fuera papel. Tesla se quedó inmóvil. Cerró los ojos. Y escuchó. Al principio pensó que eran pulsos atmosféricos. Interferencias naturales. Pero luego vinieron los patrones, secuencias repetidas, armónicas, suaves como un susurro, y sin embargo, increíblemente precisas. Aquello no era ruido, era música. Una frecuencia tan pura que su mente, por un instante, dejó de pensar. Y allí, en medio del laboratorio, Tesla comenzó a llorar. No por miedo, ni por sorpresa, sino por reconocimiento. Porque esa vibración, ya la había sentido antes. En sueños. En los instantes entre el sueño y la vigilia, cuando su conciencia se expandía más allá del cuerpo. Esa frecuencia era el lenguaje original. La voz oculta del universo. De pronto, todo en la sala pareció responder. Las bobinas chispearon con más fuerza, los metales vibraron al unísono, y los relojes se detuvieron por unos segundos, como si el tiempo mismo se rindiera ante lo que estaba ocurriendo. Tesla comenzó a tomar notas frenéticamente. No podía registrar todo, pero sabía que algo le estaba siendo entregado. Y no era una fórmula, era una invitación. En sus propias palabras, escritas esa misma noche, he conectado con una frecuencia que no es de este mundo. No estoy solo. Algo me está guiando. Durante las horas siguientes, dejó de ser un científico y se convirtió en un receptor. Visualizó estructuras que no entendía, patrones geométricos que flotaban en su mente como mandalas en movimiento.
Ideas que no le pertenecían fluían a través de él. No pensaba, recordaba. La frecuencia le mostraba cosas. Imágenes de civilizaciones antiguas que usaban sonido para mover piedra. Templos construidos con precisión armónica. Y sobre todo, un número que se repetía en todo, 396. No entendía su significado completo, pero sentía que estaba relacionado con el corazón humano, con una frecuencia que podía abrir puertas interiores. Pasó toda la noche escribiendo, dibujando, canalizando. Al amanecer, su asistente encontró a Tesla dormido en el suelo, con el cuaderno abierto sobre el pecho. Había lágrimas secas en su rostro y una leve sonrisa. No dijo nada durante horas. Solo bebía agua y observaba sus notas como si fueran fragmentos de un sueño que no quería olvidar. Pero cuando por fin habló, dijo algo que su asistente nunca olvidaría. El universo canta. Y lo he escuchado por primera vez. A partir de ese día, Tesla comenzó a transformar todo. Rediseñó sus generadores para producir armónicos específicos. Dejó de trabajar con voltajes altos y empezó a experimentar con campos sutiles, invisibles pero poderosos. Creó una cámara de resonancia, una habitación completamente aislada, donde podía emitir frecuencias puras y observar sus efectos. Personas que entraban allí afirmaban sentir paz profunda, alivio del dolor, claridad mental repentina. Tesla anotaba todo, pero no lo publicaba. Sabía que lo tildarían de loco. Solo en sus diarios privados confesaba lo que realmente pensaba, que había encontrado el eslabón perdido entre ciencia y espíritu. Una frecuencia que conectaba al ser humano con la conciencia cósmica. Pasó meses tratando de replicar la experiencia. Cada noche, durante la tormenta, conectaba sus dispositivos, ajustaba su receptor, afinaba su mente como si fuera un instrumento. Pero la frecuencia completa nunca volvió con la misma intensidad. Solo fragmentos. Solo notas sueltas. Y eso lo atormentaba. Porque sabía que había estado a un paso de entenderlo todo. Y también sabía que, para volver a oír esa música, debía cambiar él mismo. Comenzó a meditar. A ayunar. A estudiar textos antiguos sobre sonido, mantras, vibración. Descubrió que los antiguos sabios hablaban del Om como el sonido del universo. Y sintió que no era una metáfora. Era literal. También encontró referencias en textos egipcios, tibetanos, incluso mayas. Todos hablaban de una nota primordial. Y todos coincidían en una cosa: esa frecuencia no se aprende. Se recuerda. Tesla comprendió entonces que su misión no era construir máquinas. Era recordar un conocimiento que la humanidad había olvidado. Y compartirlo, aunque no fuera comprendido. Fue en ese momento que escribió su frase más enigmática. Si pudieras entender el poder del 3, del 6 y del 9, tendrías la llave del universo. Hoy, la ciencia sigue buscando esa llave en átomos, partículas y ecuaciones. Pero Tesla sabía que la verdadera puerta no está afuera, está dentro de nosotros. Y que solo vibrando con la frecuencia correcta, podemos abrirla. Lo que ocurrió aquella noche no fue un experimento. Fue una iniciación. Una conexión con algo más grande, más sabio, más antiguo que cualquier tecnología. Y lo más extraordinario es que esa frecuencia aún está disponible. Está en el aire, en el silencio, en cada célula de tu cuerpo. Solo tienes que aprender a escucharla. Tesla no volvió a ser el mismo. Durante las semanas siguientes, pasó cada noche intentando repetir aquella conexión. Ajustaba los instrumentos, alineaba cada cable con obsesiva precisión, incluso empezó a registrar las fases lunares y las posiciones planetarias. Estaba convencido de que la frecuencia que había escuchado estaba relacionada con ciclos cósmicos, con ritmos universales que regulaban no solo el planeta, sino también la conciencia humana. Comenzó a hablar en voz baja de una inteligencia invisible. No era una entidad como Dios o los ángeles de las religiones. Era más bien una conciencia pura, una sinfonía viviente que pensaba y sentía a través de frecuencias. Decía que esa inteligencia estaba en todo, en los árboles, en los animales, en el corazón humano. Que lo que llamamos intuición es apenas una nota suelta de una sinfonía más grande, una voz que no oímos porque hemos olvidado cómo afinar nuestra mente. Todo lo que existe emite una nota, escribió. Pero solo el corazón humano puede responder con música propia. Por eso somos especiales. Porque podemos crear armonía con el universo o disonancia.
Los pocos amigos que aún le quedaban comenzaron a alejarse. Lo amaban, pero ya no podían seguirle el ritmo. Tesla se había transformado en algo más que un inventor. Era ahora un místico de la electricidad, un sacerdote de lo invisible. En privado, comenzó a trabajar en lo que llamó el resonador mental. Un dispositivo que, según sus notas, podía amplificar los pensamientos humanos y proyectarlos como ondas vibracionales en un rango de alcance inmenso. No solo para comunicarse, sino para alterar la realidad material de forma sutil. Tenía una teoría revolucionaria, que cada pensamiento humano no solo es energía, sino que tiene una frecuencia única. Y que, al amplificarla correctamente, podía resonar con patrones específicos del universo y hacer que ocurriesen ciertos eventos. La causalidad dejaría de ser una simple cadena lógica, para convertirse en una sinfonía dirigida por la mente afinada. En otras palabras, Tesla creía que con el pensamiento correcto, en la frecuencia correcta, uno podía modificar el mundo exterior. Una noche, escribió, la fe no es una creencia. Es una frecuencia emocional que sincroniza al ser humano con el campo cuántico. Por eso los milagros ocurren. No son excepciones, son resonancias. Estas ideas eran peligrosas. No para él, sino para quienes querían mantener el mundo dentro de los márgenes del control y la lógica predecible. Por eso, cuando compartió una mínima parte de estos experimentos en un congreso privado de físicos, fue ignorado y después ridiculizado. Lo llamaron poeta de la electricidad. Una forma elegante de llamarlo loco. Tesla dejó de hablar, pero no dejó de crear, porque sabía que algún día, en algún lugar, alguien leería sus notas, reconstruiría sus esquemas, y escucharía la misma vibración. Esa noche de julio de 1899 fue mucho más que una revelación personal. Fue un punto de inflexión en la historia de la conciencia humana, porque un hombre solitario, armado solo con una antena y un deseo ardiente de saber, logró conectar su mente con la partitura secreta del universo. Y tú, ahora, estás a punto de seguir sus pasos. Segunda parte. La frecuencia pura. Tesla comprendió que la frecuencia que había escuchado no era solo una onda electromagnética. Era algo más sutil, más complejo, más sagrado. No vibraba en el espectro auditivo, ni en las bandas de radio. Era una vibración que se sentía en el pecho, como una emoción intensa, o como una certeza que no se puede explicar pero que todo tu cuerpo reconoce. No era una frecuencia que se oía. Era una frecuencia que se recordaba. En sus escritos posteriores a la noche de la revelación, Tesla comenzó a referirse a ella como la nota madre. Una vibración original que daba forma al resto. Así como una semilla contiene el árbol entero en potencia, esta frecuencia contenía en sí el patrón de todo lo que existe. Energía, materia, pensamiento, emoción, todo emergía de allí. Tesla escribió, la frecuencia pura no es una onda aislada. Es el molde. Es la intención vibracional del universo. Esto cambió su perspectiva de todo. Ya no buscaba máquinas que generaran energía. Buscaba instrumentos que pudieran resonar con esa nota primordial y expandirla, amplificarla, proyectarla. En sus pruebas, descubrió que ciertos materiales reaccionaban de forma extraña al ser expuestos a frecuencias armónicas. Algunos metales parecían volverse más livianos. El agua cambiaba de estructura molecular. Incluso notó que su propia mente se volvía más clara cuando pasaba tiempo en habitaciones sintonizadas a esa vibración. Pronto se dio cuenta de que el cuerpo humano era el resonador más sensible de todos. Cada célula, cada órgano, cada pensamiento emitía una frecuencia. Y cuando esas frecuencias internas entraban en armonía con la frecuencia pura, algo milagroso ocurría. Todo empezaba a alinearse. El pensamiento se volvía más claro. El cuerpo se sentía más ligero. Las emociones se equilibraban sin esfuerzo. Tesla concluyó que la salud no era más que una consecuencia de la resonancia interna, que la enfermedad ocurría cuando el cuerpo vibraba fuera de su frecuencia natural, y que la sanación consistía en devolverlo al tono correcto. Lo más fascinante es que encontró formas de provocar esa alineación, no con medicamentos, ni con intervenciones quirúrgicas, sino con vibración, con sonido, con intención. Diseñó dispositivos que emitían tonos precisos, ajustados a frecuencias matemáticas relacionadas con las emociones humanas. En sus diarios, describió cómo logró calmar a personas con ansiedad solo exponiéndolas a un campo sonoro de 396 hercios.
O cómo pudo ayudar a alguien a superar un trauma profundo con una frecuencia sostenida de 417 hercios. Descubrió que cada emoción tenía una frecuencia única. El miedo vibraba lento, en frecuencias densas y fragmentadas. La culpa tenía picos caóticos. La tristeza era oscilante, melancólica. Pero el amor tenía la vibración más pura, más estable, más poderosa. Tesla descubrió que una frecuencia en particular, cercana a los 528 hercios, producía efectos impresionantes en la materia viva. El agua expuesta a esa vibración cambiaba su estructura, volviéndose más ordenada. Las plantas crecían más rápido. Y las personas simplemente se sentían mejor. Esta frecuencia parece contener una intención, escribió. No es solo energía, es conciencia. En este punto, Tesla empezó a hablar de algo que para su época era impensable, que la vibración no solo podía influir en el cuerpo, sino también en la realidad misma. Notó que cuando pasaba largos periodos en armonía con la frecuencia pura, los eventos de su vida fluían con mayor sincronicidad. Las respuestas que buscaba llegaban más rápido. Las personas adecuadas aparecían en el momento justo. Los errores disminuían. Las casualidades se multiplicaban. Era como si el universo, al reconocer que alguien vibraba en su tono original, comenzara a cooperar. Tesla llamó a esto resonancia de destino. Y dijo que era la prueba de que el universo no es un sistema aleatorio, sino una inteligencia en movimiento. Una sinfonía que escucha a quien sabe tocar la nota correcta. Más allá del laboratorio, comenzó a aplicar estos principios a su vida cotidiana. Desarrolló rutinas de respiración, caminatas rítmicas, patrones de pensamiento enfocados en emitir emociones específicas. Cada acción era una forma de afinar su instrumento interno. Dejó de usar relojes comunes. Medía su día no por horas, sino por frecuencia. Anotaba cuando se sentía desalineado y buscaba el tono que lo devolviera al equilibrio. Empezó a aislarse aún más. No por locura, sino por sensibilidad. Decía que los pensamientos caóticos de la sociedad interferían con su armonía interna. Que el miedo colectivo era como un ruido blanco que bloqueaba la sintonía con la frecuencia pura. Por eso, pasaba días enteros en silencio. Solo con sus máquinas, sus cuadernos y la música invisible del universo. Un día, escribió algo estremecedor. El universo responde a quien emite su frecuencia con coherencia. La realidad se ajusta. El entorno cambia. El tiempo se pliega. Todo es vibración. A medida que profundizaba, comenzó a notar algo inquietante. Las frecuencias armónicas tenían un efecto expansivo. Abrían la percepción, ampliaban la conciencia, facilitaban el aprendizaje. Pero las frecuencias disonantes tenían el efecto opuesto. Personas que eran expuestas constantemente a vibraciones caóticas, como las producidas por ciertos aparatos eléctricos, pensamientos negativos o entornos tóxicos, comenzaban a enfermar, a tener pensamientos oscuros, a desconectarse de sí mismas. Tesla comprendió que la humanidad entera vivía en un desequilibrio vibracional, y que el verdadero progreso no estaba en descubrir nuevas tecnologías, sino en recordar la frecuencia original. Intentó advertirlo. Escribió cartas a científicos, presentó artículos, trató de organizar conferencias. Pero nadie escuchó. O peor aún, lo escucharon y decidieron silenciarlo. Porque entender que todo es vibración es aceptar que todo puede cambiar. Y quienes controlan el mundo temen, por sobre todas las cosas, perder el control de la realidad. Tesla lo sabía. Por eso dejó fragmentos. Fórmulas a medio escribir. Esquemas que parecen incompletos. Notas dispersas con claves numéricas. Todo escondido, esperando que alguien con la frecuencia correcta pudiera unir las piezas. Hoy, parte de ese rompecabezas ha comenzado a revelarse. La física moderna habla del campo cuántico, del entrelazamiento, de la energía del vacío. Todo parece ir en la misma dirección. Pero Tesla ya lo sabía. Lo supo la noche en que escuchó la frecuencia pura. Y tú, ahora, también lo sabes. Tesla también descubrió que esta frecuencia no era constante. No era un número fijo, como una nota aislada, sino una oscilación viva, como un compás que cambia según la conciencia de quien la invoca. Era como si la frecuencia respondiera a la intención emocional de cada persona. Cuando alguien se acercaba con curiosidad sincera,
vibraba con suavidad. Cuando se acercaba con ego, la frecuencia se volvía confusa, como si se ocultara. Esto lo llevó a formular una idea revolucionaria, que el universo es selectivo. No revela sus secretos a cualquiera, sino solo a quienes vibran con humildad, asombro y propósito. La frecuencia pura, entonces, no es solo una cuestión de números, es una cuestión de ética vibracional. Por eso Tesla comenzó a incluir en sus experimentos no solo variables técnicas, sino también estados emocionales. Registraba cómo influía su propia emoción en el resultado, y descubrió que sus aparatos funcionaban mejor cuando él mismo estaba en paz. Incluso llegó a sugerir que el amor no era solo una emoción, sino una tecnología cósmica. Un campo energético capaz de sintonizar al ser humano con la arquitectura secreta del universo. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la frecuencia que lo cambió todo. Historia número 1: El niño curado. Nadie supo con certeza cómo llegó la carta. No tenía remitente. No había sello postal. Solo un sobre blanco, con el nombre escrito en tinta azul, Nikola Tesla. Dentro, una nota breve. Venga si quiere que viva. No habrá otra oportunidad. Colorado Springs. Medianoche. El doctor Jonathan Baseman pensó que era una broma. Pero su hijo, Daniel, no tenía tiempo para bromas. Con apenas 8 años, su pequeño cuerpo ya había sido consumido por una enfermedad inexplicable. Ni los mejores médicos de Nueva York habían podido explicarlo. No era cáncer. No era una infección. No era nada que se pudiera ver en un microscopio. Y, sin embargo, cada semana, Daniel se apagaba un poco más. Ya no hablaba. Apenas comía. Dormía durante horas, despertando solo para mirar el techo con los ojos vacíos, como si algo invisible lo hubiera arrancado de sí mismo. Jonathan, médico de formación y escéptico de corazón, no creía en cartas anónimas ni en soluciones milagrosas. Pero cuando los diagnósticos se convirtieron en silencio, y los tratamientos en esperas inútiles, solo le quedó una opción: seguir el sobre. Viajó durante 3 días con Daniel envuelto en mantas. Llegaron a Colorado Springs justo antes de medianoche. La ciudad dormía, excepto un edificio al final de una colina, iluminado por un resplandor extraño, el laboratorio de Tesla. El lugar era diferente, silencioso, pero vivo, como si el aire mismo tuviera un pulso. Tesla los recibió sin palabras. Con un gesto, los invitó a entrar. Jonathan quiso preguntar, pero el científico solo señaló una habitación circular en el centro del laboratorio. Paredes recubiertas de metal, extraños dispositivos en espiral, y en el centro, una silla de madera con correas de cobre. Daniel fue colocado allí con suavidad. No protestó. No habló. Solo respiró, como si ya supiera que algo importante estaba por ocurrir. Tesla activó una serie de interruptores. El zumbido fue leve al principio, apenas perceptible, pero pronto la sala se llenó de una vibración envolvente. No era ruido. No era música. Era otra cosa. El doctor lo sintió en el pecho, como un susurro que no venía del exterior, sino del interior mismo. Tesla cerró los ojos, como si dirigiera una orquesta invisible. Ajustó las bobinas. Afinó la frecuencia. Y entonces ocurrió. Daniel, el niño apagado, el niño silencioso, el niño desahuciado, sonrió. Una sonrisa leve, pero real. Luego, lentamente, comenzó a mover los dedos. Después las manos. Y en cuestión de minutos, abrió los ojos con una claridad que Jonathan no había visto en meses. «Papá», dijo, «está cantando». «¿Qué cosa, hijo?», respondió Jonathan, temblando. «El mundo», respondió Daniel. «Está cantando otra vez». Tesla bajó el volumen. La vibración desapareció. Pero algo había cambiado. Daniel se veía diferente. No solo más vivo, más presente. Como si algo hubiese regresado a su cuerpo desde muy lejos. Esa noche durmieron en el laboratorio. Daniel no tuvo pesadillas. Su respiración fue constante. Su color volvió. Y al despertar, pidió pan con miel y una libreta para dibujar. Jonathan, aún incrédulo, pidió explicaciones. Tesla solo le mostró un cuaderno. En él había una fórmula, sencilla, a primera vista, pero acompañada de un diagrama.
Una curva oscilante, una frecuencia. Cada célula tiene un tono, explicó Tesla. Cuando se desafina, enferma. Lo que hice anoche fue recordarle su canción original. El médico, aunque formado en la ciencia tradicional, no pudo rebatir lo que acababa de ver. Su hijo se estaba curando, y no por un fármaco, sino por una nota. Una vibración precisa, aplicada con intención. Durante los siguientes días, Tesla aplicó distintas frecuencias. Algunas para el sistema nervioso, otras para la digestión, otras para equilibrar las emociones. Daniel mejoraba cada día. Pero no solo su salud. Su mente también. Comenzó a hablar de cosas que no había aprendido. De conceptos sobre energía, tiempo y espacio que sorprendían incluso a Tesla. Dibujaba formas geométricas con precisión milimétrica. Hablaba de ondas vivas y de puertas invisibles que solo se abrían cuando el corazón vibraba con amor. Tesla escuchaba con atención. A veces corregía sus notas. Otras veces simplemente asentía, como quien ve a un alumno superar al maestro. Una tarde, Daniel dijo algo que Tesla nunca olvidó. La frecuencia no viene de aquí, y señaló un generador. Viene de allá. Y luego, con su dedo, apuntó al pecho de Tesla. La máquina solo copia lo que tú sientes. Tesla lo miró fijamente. Y por primera vez en años, se sintió comprendido. Daniel no era solo un niño curado. Era una prueba viviente de algo mucho más grande, que el cuerpo humano no se sana solo con química, sino con armonía. Cuando partieron, semanas después, Daniel estaba sano. Comía, reía, corría. Pero había algo más. Parecía tener una conciencia distinta. Una tranquilidad que no era infantil, sino profunda. Como si hubiera visto algo que no podía explicar con palabras. Años más tarde, Daniel se convirtió en un físico. Nunca habló públicamente de Tesla, pero en privado dedicó su vida a estudiar la relación entre el sonido, la conciencia y la materia. Sus experimentos confirmaron una y otra vez que el cuerpo humano responde de forma dramática a ciertas frecuencias. Pero lo más importante, dijo una vez a su hija, fue comprender que la sanación no viene de afuera. Viene de recordar quién eres en tu frecuencia original. Esa historia fue escondida. Nunca apareció en los diarios. Pero en uno de los últimos cuadernos de Tesla, se puede leer. El niño regresó. No a mí. A sí mismo. La frecuencia correcta lo despertó. No de un sueño, sino del olvido. Unos días antes de partir, Daniel tuvo una conversación privada con Tesla que su padre no presenció, pero que el científico registró detalladamente en su diario. El niño, con una voz suave pero firme, le preguntó, ¿por qué a mí? Tesla, acostumbrado a preguntas de adultos y cálculos complejos, no supo qué responder al principio. Pero Daniel continuó. Mi alma se estaba olvidando. Pero la frecuencia me llamó. Fue como una cuerda que me jalaba desde el fondo de un pozo. Y cuando la escuché, recordé que yo tenía una canción. Tesla lo miró sin decir palabra. Daniel, con ojos brillantes, dijo, todos los humanos tenemos una, pero el ruido del mundo la apaga. Tesla lo escribió todo esa noche, temblando. Dijo que nunca había sentido tanto respeto por una conciencia tan joven. Y añadió una nota. Este niño es la prueba de que la frecuencia no solo puede sanar el cuerpo, sino reconectar el alma. A partir de entonces, Tesla se obsesionó con diseñar un instrumento que pudiera no solo emitir la frecuencia correcta, sino también detectarla en otros. Un afinador del alma, como lo llamó en sus últimos borradores. No lo logró del todo en vida. Pero muchos años después, ingenieros cuánticos descubrirían patrones muy similares en los diseños olvidados de su laboratorio. Daniel, por su parte, no buscó fama. Se convirtió en un hombre silencioso, pero profundamente respetado en círculos académicos por su intuición inusual y su capacidad para resolver problemas complejos sin aparente lógica. Cada vez que le preguntaban por su método, él respondía, escucho mi frecuencia, y dejo que la respuesta venga. Nunca habló públicamente sobre Tesla, como si guardar silencio fuera una forma de proteger algo sagrado. Pero su hija, años después de su muerte, encontró un cuaderno. Dentro, dibujos de espirales, esquemas de ondas, y una frase. La melodía del universo no se aprende, se recuerda.
También encontró un retrato a lápiz de Tesla. Y debajo, con letra infantil, un mensaje escrito décadas atrás. Gracias por ayudarme a cantar otra vez. Tercera parte. La ciencia y el alma. A medida que los años pasaban y su aislamiento aumentaba, Tesla comenzó a dejar de escribir sobre electricidad y comenzó a escribir sobre el alma. Pero no en los términos místicos que usaban los religiosos, ni en metáforas vagas que pudieran ser descartadas por la ciencia. No. Tesla hablaba del alma como una frecuencia específica, una señal energética que, aunque invisible, era completamente real y medible. En uno de sus diarios escribió: la conciencia no es producto del cerebro. Es una resonancia, una vibración que el cuerpo canaliza, pero que no le pertenece. El alma es eso que permanece cuando todas las demás frecuencias cesan. Para él, el alma era una onda estable, una emisión constante que provenía de una fuente superior y que atravesaba el cuerpo humano como una cuerda de luz. Y cuando esa cuerda se afinaba con el universo, el ser humano alcanzaba estados que la ciencia aún no podía explicar. Inspiración súbita, sanación espontánea, amor incondicional, telepatía, visiones del futuro. Tesla estaba convencido de que esos fenómenos no eran milagros ni supersticiones. Eran resultados naturales de un cuerpo y una mente que vibraban en sintonía con la frecuencia del alma. Sus investigaciones comenzaron a enfocarse en los efectos de las emociones sobre el campo electromagnético humano. Diseñó sensores que medían pequeñas variaciones de voltaje en el cuerpo según el estado emocional. Descubrió que la ira creaba campos caóticos, irregulares, similares a las tormentas. La tristeza generaba frecuencias descendentes, largas y suaves. Pero la gratitud producía un campo armónico, estable, coherente. Es el estado más cercano al alma, escribió. Cuando sientes gratitud, resuenas con tu origen. Tesla comenzó a utilizar estos descubrimientos para diseñar experimentos completamente nuevos. En lugar de aislar las emociones como ruidos en el sistema, comenzó a considerarlas como partes fundamentales del experimento. Por ejemplo, antes de encender una máquina, pasaba tiempo meditando en un estado de calma y enfoque total. Y notaba que los resultados eran mucho más estables cuando su campo emocional estaba armonizado. Incluso descubrió que sus dispositivos reaccionaban de forma distinta si él sentía miedo. En una ocasión, una bobina estalló sin razón aparente. Y en sus notas escribió: mi mente estaba tensa. Mi alma no estaba presente. La máquina respondió a eso. Para Tesla, las emociones eran parámetros científicos. Y más aún, eran el medio por el cual el alma se comunicaba con la realidad física. También empezó a estudiar el fenómeno de la intuición. Notó que, en estados de relajación profunda o emoción positiva, las ideas llegaban con una claridad sorprendente. Soluciones técnicas que le habían tomado semanas aparecían en segundos cuando lograba alinear su cuerpo emocional con su foco mental. Esto lo llevó a formular una hipótesis aún más radical. La mente no piensa, recibe. La emoción sintoniza. La intuición descifra. Según Tesla, el cerebro no era un generador de ideas, sino un decodificador de frecuencias. Y dependiendo del estado vibracional del cuerpo, uno podía acceder a diferentes estaciones del universo, como quien gira un dial de radio hasta encontrar la señal correcta. La inspiración, entonces, no era producto del azar. Era un resultado directo de una mente en resonancia con niveles más altos de conciencia. En sus notas más íntimas, Tesla incluso sugirió que había niveles de realidad que no podían ser vistos ni tocados, pero que podían ser percibidos si uno afinaba su frecuencia interna lo suficiente. Lo que los místicos llaman planos espirituales, escribió, son simplemente bandas de frecuencia no detectables por nuestros sentidos comunes. Pero eso no las hace menos reales. Tesla entendía que hablar de esto en su época era peligroso. La ciencia del siglo XIX no aceptaba emociones, intuición y conciencia como parte del método experimental. Por eso guardaba estas teorías para sí. Escribía en clave, ocultaba notas entre ecuaciones, y hablaba solo con quienes sentía vibrar en una frecuencia similar. Sin embargo, su visión era clara. La ciencia y el alma no eran opuestas. Eran dos formas distintas de observar el mismo fenómeno, la vibración. Tesla estaba construyendo, en silencio, una nueva física. Una donde el observador no era un ente externo y objetivo, sino parte del experimento mismo. Una física donde el amor no era una emoción blanda,
sino una fuerza electromagnética compleja y organizadora. Una donde la conciencia no era un producto biológico, sino la fuente de toda materia. Comenzó a registrar experiencias que antes consideraba paranormales. Visiones de posibles futuros. Sensaciones de estar conectado con todas las cosas. Sueños lúcidos donde recibía información técnica detallada. Encuentros con presencias invisibles que le susurraban ideas que luego se comprobaban útiles. No sabía si aquello eran alucinaciones, símbolos del subconsciente o comunicaciones reales con una inteligencia mayor. Pero sí sabía que todas ocurrían cuando su campo emocional estaba en coherencia vibracional con la frecuencia pura. Así nació su idea más arriesgada. El alma es tecnología. Una arquitectura energética inteligente que puede aprender, recordar, conectarse y modificar su entorno si se afina correctamente. La religión la llamó espíritu. La filosofía, mente superior. Tesla la llamó frecuencia consciente. Y estaba convencido de que, si la humanidad lograba entenderla como tal, no solo sanaríamos el cuerpo y la mente, sino que podríamos comunicarnos entre nosotros sin palabras, transferir conocimiento directamente, e incluso construir máquinas que respondieran a la vibración del alma. Estas ideas no fueron publicadas. Las escribió en tinta violeta, en cuadernos que aún hoy no han sido traducidos del todo. Pero entre sus frases más impactantes, aparece una que resume todo lo que creía. La ciencia busca cómo funciona el universo. El alma recuerda por qué. Tesla también especuló que la frecuencia del alma podría ser única para cada ser humano, como una huella vibracional, y que si se pudiera detectar con precisión, sería posible crear un mapa completo de las emociones, pensamientos y potenciales de una persona. Soñaba con dispositivos que pudieran afinar la frecuencia del alma, así como se afina un instrumento musical. Herramientas que no solo diagnosticarían enfermedades físicas, sino desarmonías espirituales. Una ciencia del alma, basada no en dogmas, sino en vibración, medición y resonancia. Incluso propuso que las civilizaciones más avanzadas del cosmos no se comunican por palabras, sino por frecuencia, y que el lenguaje del universo es un campo de vibración consciente que transmite no solo información, sino también intención, emoción y energía vital. Todo esto lo llevó a un punto crucial. Si la humanidad quiere avanzar, no necesita solo mejor tecnología. Necesita recordar su tono original. Tesla escribió: "El futuro de la ciencia está en escuchar, no en controlar. Escuchar lo que el universo ya está diciendo a través del alma humana". Con esta convicción, siguió trabajando en secreto, porque entendía que los grandes descubrimientos no eran fórmulas ni máquinas, sino momentos de profunda conexión entre el alma de quien busca y la música eterna del cosmos. Historia número 2. El sueño del ingeniero. El ingeniero se llamaba Elías. Tenía 43 años, cabello entrecano y una obsesión que le robaba el sueño desde hacía décadas: reconstruir los inventos perdidos de Nikola Tesla. Su fascinación comenzó a los 12 años, cuando encontró un libro viejo en la biblioteca de su abuelo. Entre páginas amarillentas, una frase subrayada cambió su destino. Si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esa noche no durmió. Soñó con máquinas imposibles, con luces que flotaban en el aire, con melodías que movían objetos. Desde entonces, lo único que quiso fue entender esa frase. Estudió ingeniería, física, electrónica. Pero nada de lo que enseñaban en la universidad se parecía a las visiones que lo atormentaban desde niño. A los 35 años, renunció a su trabajo en una empresa de telecomunicaciones y se encerró en un taller en las afueras de Puebla, México. Allí, rodeado de planos, bobinas, libros olvidados y garabatos incomprensibles, comenzó su búsqueda. Un día, casi por accidente, un coleccionista de artefactos antiguos le vendió una caja de madera con inscripciones desgastadas. Dentro, encontró lo que parecía ser un cuaderno escrito a mano, en serbio antiguo. No entendía ni una palabra, pero reconoció los esquemas al instante. Eran los mismos que había soñado años atrás. Eran diseños de Tesla. Durante semanas enteras trabajó en silencio, reconstruyendo una de las máquinas que el cuaderno describía. No era un generador. No era un transmisor. Era otra cosa. Una estructura circular con un asiento al centro, rodeado de espirales de cobre y tubos de cuarzo. El cuaderno la llamaba
resonador interno. Elías trabajó día y noche, ajustando cada parámetro con obsesiva precisión. Y cuando finalmente terminó, se sentó al centro del círculo, encendió la máquina y... nada. Silencio. Solo un zumbido suave, apenas perceptible. Desilusionado, apagó todo. Pensó que había fracasado. Esa noche, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Al quedarse dormido, sintió como si un latido lo despertara desde dentro del pecho. Y en ese estado entre la vigilia y el sueño, se encontró caminando en un lugar extraño. No era un sueño común. Todo estaba hecho de luz líquida. Las formas eran transparentes, como si el mundo estuviera construido de ondas. Y al fondo, una figura alta, de rostro indefinido, lo miraba en silencio. «¿Quién eres?», preguntó Elías. Y la figura respondió sin hablar. «Eres tú el que ha llamado». «¿Dónde estoy?». «En la frecuencia correcta». Entonces, todo el paisaje comenzó a vibrar. Y lo que parecía un entorno físico, se transformó en un canto. Cada objeto, cada forma, era una nota. Y Elías era parte de esa canción. Despertó con el corazón acelerado. Pero no era miedo. Era certeza. Volvió al taller. Encendió la máquina otra vez, esta vez sin expectativas. Y algo cambió. El zumbido se transformó en un tono puro, penetrante, constante. Su cuerpo comenzó a temblar, pero no de frío ni de dolor. Era como si cada célula respondiera a una llamada que venía de lo más profundo del universo. Elías se quedó allí durante horas, sin moverse, sin pensar, solo sintiendo. Y entonces llegaron los recuerdos, no de su vida, sino de algo más antiguo. Imágenes de templos construidos con sonido, civilizaciones que se comunicaban sin palabras, mapas del cuerpo humano hechos de frecuencias, no de órganos. Cuando volvió en sí, anotó todo, pero las palabras eran insuficientes. Pasó los siguientes meses repitiendo el experimento. Cada vez, accedía a más información. Cada vez, su cuerpo y su mente se sentían más sintonizados. Notó que sus emociones comenzaban a cambiar. El miedo desaparecía. La ansiedad se disolvía. Y en su lugar, surgía una paz sólida, inquebrantable. También comenzó a notar algo más. Los animales se acercaban a su taller. Los perros callejeros dormían en su puerta. Los pájaros cantaban justo encima de su techo. Era como si todo el entorno comenzara a resonar con él. Un día, una niña se perdió en el bosque cercano. La buscaron durante horas. Elías, sin pensarlo, encendió el resonador, se sentó y simplemente escuchó. No con los oídos, con el pecho. Y entonces supo hacia dónde ir. Caminó recto, como guiado por una cuerda invisible. Y allí estaba, la niña dormida bajo un árbol, ilesa, con una flor en la mano. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que Elías tenía algo. Una energía distinta. Una calma que se contagiaba. Pero él no buscaba fama. Solo quería comprender. Hasta que un día, al revisar el cuaderno original, encontró una nota que antes no había visto. La máquina no es el propósito. El propósito eres tú, afinado por la máquina. Y en ese momento comprendió todo. Tesla no había construido dispositivos para cambiar el mundo externo. Los construía para afinar al ser humano. Cada experimento, cada plano, cada frecuencia, era una herramienta para recordar quiénes somos realmente. Elías entendió que no era necesario viajar a otras dimensiones para descubrir verdades profundas. Solo hacía falta vibrar en sintonía con lo que ya estaba aquí. Entonces, comenzó a enseñar. Pero no teoría, no fórmulas. Enseñaba a escuchar, a respirar con ritmo, a sentir las frecuencias invisibles. Y poco a poco, otros comenzaron a recordar también, a sanar, a conectar. Elías no construyó imperios tecnológicos, pero transformó vidas, porque comprendió que la frecuencia no es solo una propiedad física, es una llave, una melodía que nos llama a casa. Y en su último cuaderno, escribió: Tesla no estaba construyendo máquinas, estaba componiendo la sinfonía del alma humana. Y hoy,
Al fin, hemos encontrado su partitura. A medida que más personas se acercaban a su pequeño taller, Elías comprendió que la tecnología que Tesla soñó no era algo para patentar. Era una experiencia para compartir. Muchos llegaban buscando respuestas. Algunos con enfermedades incurables, otros con dolores emocionales profundos, y otros simplemente curiosos. Y sin importar su historia, todos salían transformados. No por una máquina mágica, sino porque Elías los guiaba a recordar su propia frecuencia. Un adolescente que sufría de ataques de ansiedad encontró calma después de una sola sesión. Una mujer con insomnio crónico durmió 12 horas seguidas por primera vez en años. Un anciano que había perdido el habla tras un derrame cerebral, logró pronunciar su primer palabra luego de días expuesto al campo del resonador. Los escépticos empezaron a tomar nota. Y algunos científicos, en secreto, viajaban desde otras ciudades para observar. Uno de ellos, un físico de la Universidad de Guadalajara, le preguntó, ¿cuál es el principio detrás de esto? Y Elías, sonriendo, respondió, no es un principio. Es una melodía que no te pertenece, pero que suena mejor cuando tú no interfieres. El físico no entendió, pero volvió 3 veces más. Un día, Elías recibió una carta sin remitente. Solo decía, cuando el sonido se convierte en silencio perfecto, ahí comienza el verdadero experimento. Y dentro, una réplica en miniatura del resonador, impresa en cristal transparente. Nadie supo quién la envió, pero Elías la colocó en el centro de su altar personal, junto a una vela encendida y una flor seca que la niña del bosque le había regalado tiempo atrás. Comenzó entonces un nuevo proyecto, enseñar a otros a construir sus propios resonadores internos. No con cobre ni cuarzo, sino con respiración, emoción y atención consciente. Les enseñaba a reconocer su frecuencia al escuchar el silencio, a usar el ritmo del corazón como metrónomo, a convertir la gratitud en un campo vibratorio. Y al final de cada encuentro, repetía la misma frase. Tú no eres un ser buscando una frecuencia. Tú eres la frecuencia buscando recordarse a sí misma. Hoy, el taller de Elías sigue funcionando, pero sin necesidad de aparatos. Lo que Tesla comenzó con una chispa, él lo convirtió en llama viva. Y esa llama se ha encendido en otros. Porque, como él solía decir, cuando una sola alma recuerda su frecuencia, toda la sinfonía del universo se ajusta un poco más hacia la armonía. Cuarta parte. Resonancia universal. Hay una ley silenciosa que gobierna desde el movimiento de los átomos hasta el vínculo invisible entre dos personas que se aman profundamente. Una ley que no aparece en los libros de física tradicionales, pero que late en todo lo que vibra. Esa ley es la resonancia. Tesla no solo la entendió, la vivió. Y fue esa comprensión la que lo llevó más allá de la electricidad, de las bobinas y los rayos. Porque la resonancia no es un fenómeno técnico. Es el idioma con el que el universo se comunica consigo mismo. Cuando dos cuerpos vibran a la misma frecuencia, comienzan a amplificarse mutuamente. Es lo que ocurre cuando una copa de cristal estalla al sonido de una nota precisa. No por fuerza, por sintonía. Tesla observó esto en cada rincón de la naturaleza. Dos péndulos colgados en la misma estructura, aunque distintos, comienzan a moverse al mismo ritmo sin que nadie los toque. Corazones humanos en una sala, al meditar juntos, terminan latiendo en sincronía. Pero la resonancia va más allá de lo físico. Tesla creía que era el principio que unía todas las mentes, y que el pensamiento mismo era una onda que podía resonar en otros, incluso a distancia. En sus cuadernos describió experimentos donde, al pensar con intensidad una imagen, esa imagen aparecía en los sueños de sus asistentes. Personas separadas por kilómetros sentían emociones similares, en el mismo instante. Y cuando sus dispositivos generaban frecuencias específicas, reportaban visiones, recuerdos olvidados, y en algunos casos, curaciones espontáneas. Todo eso, decía Tesla, era la resonancia actuando. No necesitas tocar algo para moverlo. Solo necesitas vibrar en su frecuencia, escribió. Esto explica por qué ciertas personas nos atraen sin razón aparente. Por qué algunas melodías nos hacen llorar. Por qué lugares que nunca visitamos nos resultan familiares. Es la resonancia llamándonos. En 1898, Tesla casi destruye su propio edificio con un pequeño oscilador mecánico. El aparato no medía más que una caja de zapatos.
Pero al encontrar la frecuencia natural del edificio, todo comenzó a temblar. No fue fuerza, fue precisión. Y ese día, Tesla entendió que la resonancia no era un fenómeno físico aislado. Era una llave universal. Si todo tiene una frecuencia, entonces todo puede resonar. Y si todo puede resonar, entonces todo puede comunicarse. Esa idea cambió para siempre su forma de crear. Dejó de enfocarse en generar energía y comenzó a buscar cómo armonizarla. Construyó osciladores que no solo iluminaban bombillas, sino que provocaban cambios en el estado de ánimo de quienes se acercaban. Algunos sentían calma inmediata, otros, una euforia inexplicable, y algunos, incluso, recordaban traumas olvidados solo con pararse junto a sus dispositivos. Tesla lo anotó con cuidado. Cuando una frecuencia resuena con tu herida, la saca a la luz. Cuando resuena con tu esencia, te transforma. Para él, la resonancia era el puente entre cuerpo y conciencia. Y más aún, el lenguaje original del alma. Por eso dedicó sus últimos años a perfeccionar generadores de resonancia humana. Dispositivos simples, parecidos a cajas de madera con bobinas de cobre, que emitían frecuencias específicas. No eran para curar enfermedades. Eran para restaurar el equilibrio perdido. Y cuando el equilibrio regresa, la sanación ocurre sola. Su visión era radical. La medicina del futuro no usará químicos. Usará frecuencias. El amor tiene una frecuencia. El miedo también. Y todo lo que sentimos se puede medir en hercios. Pero la verdadera revolución estaba en comprender que la resonancia no solo ocurre entre objetos. Ocurre entre pensamientos, entre corazones, entre almas. Un día, Tesla escribió en su diario algo que nunca publicó. La verdadera resonancia no es entre máquinas, es entre conciencias. Esto explicaría por qué ciertas palabras nos tocan el alma. Porque a veces, sin hablar, entendemos exactamente lo que el otro siente. ¿Por qué un poema, leído siglos después de haber sido escrito, puede hacernos llorar? Porque cuando la vibración es auténtica, viaja en el tiempo. Tesla creía que incluso las civilizaciones antiguas sabían esto, y que las pirámides, los templos, los cánticos, no eran ritos vacíos. Eran tecnologías de resonancia. Tecnologías diseñadas para alinear al ser humano con su entorno, con la Tierra, con el universo. Hoy lo llamamos espiritualidad, pero él lo llamaba ciencia vibracional, y sostenía que la evolución humana no depende de nuevos descubrimientos, sino de nuevas frecuencias. Cuando suficientes personas resuenen en armonía, el mundo cambiará solo. No se trata de convencer. Se trata de vibrar tan fuerte que los demás no puedan evitar afinarse contigo. Esa era su esperanza, y quizás su legado más profundo. Pero Tesla no se detuvo allí. Sabía que la resonancia también explicaba fenómenos que la ciencia aún no lograba comprender. La intuición, la empatía, incluso la conexión con realidades más allá del espacio-tiempo. Su mente no separaba lo espiritual de lo científico. Para él, todo estaba unido por vibraciones. Un día, mientras experimentaba con un resonador sintonizado a 7.83 hercios, la misma frecuencia de la Tierra, Tesla afirmó sentir como su conciencia se expandía más allá de su cuerpo. No era alucinación, era resonancia pura. Podía percibir pensamientos ajenos, sentir los estados emocionales de personas que nunca había conocido, y, durante algunos instantes, vislumbrar eventos que aún no habían ocurrido. No lo interpretó como magia, ni como fenómeno paranormal. Lo llamó sintonización avanzada. Una capacidad natural de la mente humana cuando entra en coherencia con el campo universal. Es lo que muchos siglos antes llamaban profecía. Lo que hoy algunos llaman clarividencia. Pero Tesla lo explicaba con una frase simple. Cuando la mente está afinada, el tiempo deja de ser una barrera. Todo esto fue escrito en diarios que nunca publicó. Quizá porque sabía que el mundo no estaba listo. Pero hoy, más que nunca, esas palabras vibran con fuerza. La resonancia universal no es una teoría esotérica. Es un hecho físico, emocional y espiritual. Cada partícula del universo canta una nota única. Y cuando esa nota encuentra a otra igual, se produce la magia. Por eso, cuando alguien habla desde el alma, sentimos que nos habla directamente.
porque la frecuencia que emite es tan auténtica que toca nuestra vibración más profunda. Eso es resonancia. Y también es amor. Tesla escribió: el amor no es emoción, es coherencia vibratoria entre dos conciencias. ¿Y qué ocurre cuando muchas personas vibran en la misma frecuencia? Ocurre la revolución más poderosa de todas. La transformación colectiva. Meditaciones masivas, coros en armonía, movimientos espontáneos de compasión global, todo eso tiene su base en la resonancia. Y Tesla lo vislumbró como la clave del futuro. Un mundo donde no se necesita violencia para cambiar, sino vibración. Donde no se impone una idea, sino que se eleva una frecuencia hasta que los demás eligen subir. Él lo llamó el despertar resonante. Y tal vez, al escuchar esto, tú lo estés sintiendo también. La resonancia universal no es algo que debas buscar afuera. Ya vive dentro de ti. Solo tienes que recordar la nota que viniste a cantar. Historia número 3, la habitación 3327. La habitación 3327 del Hotel New Yorker no tenía nada especial. Paredes beige, una cama individual, una lámpara que parpadeaba cada tanto. Para cualquier huésped, era solo un cuarto más de una ciudad demasiado ruidosa. Pero para los pocos que sabían, ese era el lugar donde Nikola Tesla vivió sus últimos días. Y donde, según ciertos informes clasificados, dejó instrucciones codificadas para activar uno de sus inventos más peligrosos. No era una bomba, ni una fuente de energía infinita. Era algo mucho más extraño, una máquina de resonancia mental. Un dispositivo que, si era activado correctamente, podía conectar la mente humana con la red vibracional del universo. Durante años, nadie logró encontrarlo. El FBI confiscó documentos, planos, cuadernos, pero hubo un mapa que nunca encontraron. Y ese mapa apareció en 1976, en el sótano de una biblioteca abandonada de Nueva Jersey. Lo encontró Clara, una estudiante de física cuántica obsesionada con las notas de Tesla. Su abuela había sido camarera del Hotel New Yorker durante los años 40. Le contaba que cada noche, Tesla colocaba una copa de agua sobre el radiador, repetía una secuencia de números y se dormía exactamente a las 22:09. Decía que hablaba solo, que murmuraba fórmulas mientras dormía, que escribía con los ojos cerrados. Clara había escuchado esas historias desde niña, y algo dentro de ella sabía que no eran simples anécdotas. Así que cuando encontró una carpeta con símbolos, diagramas y una frase escrita en tinta violeta que decía la frecuencia correcta abrirá la habitación, supo que tenía que volver a ese lugar. Poco después de graduarse, reservó la habitación 3327. No dijo nada sobre su plan. Solo llevó una maleta con ropa, una grabadora antigua, un cuaderno y un pequeño oscilador que había construido ella misma, replicando uno de los esquemas encontrados en la carpeta. La primera noche no ocurrió nada. El oscilador vibró suavemente, sin resultados. La segunda noche, Clara ajustó la frecuencia a 7.83 hercios, la resonancia Schumann. Sintió una ligera presión en la frente, pero ningún cambio en la habitación. La tercera noche, decidió combinar frecuencias, una nota grave, una armónica aguda y un pulso intermitente similar al ritmo cardíaco humano. Y fue entonces cuando todo cambió. Las paredes comenzaron a vibrar con un zumbido suave, casi imperceptible, como si el cuarto respirara. La lámpara dejó de parpadear. La temperatura bajó varios grados. Clara, aunque asustada, mantuvo la frecuencia activa. Sabía que algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicarse con las fórmulas convencionales. De pronto, la pared junto al radiador emitió un chasquido. Un panel rectangular se abrió sin hacer ruido, revelando una pequeña cavidad. Dentro había un cuaderno con tapas de cuero marrón, una esfera metálica pulida como un espejo, y una nota escrita a mano. Si llegaste hasta aquí, ya estás resonando. Continúa. El cuaderno estaba lleno de diagramas, números, frases en diferentes idiomas, muchos de ellos antiguos. Pero lo que más llamó la atención de Clara fueron las instrucciones para construir una estructura, una cúpula resonante que debía ubicarse en un sitio específico, marcado por coordenadas. Curiosamente, ese punto coincidía con un cráter volcánico extinto en Islandia. Esa noche, Clara no pudo dormir. Repasó cada página, cada número, cada palabra. Y algo dentro de ella se encendió, una certeza imposible de ignorar.
No estaba simplemente descifrando un mensaje del pasado. Estaba reactivando una misión que había estado suspendida por décadas. Volvió a casa y pasó meses construyendo el dispositivo. Tuvo que aprender a trabajar con materiales que nunca había usado, con geometrías basadas en el 3, el 6 y el 9. Cada componente tenía una medida exacta. Cada curva, un propósito vibracional. Cuando estuvo lista, viajó a Islandia. Lo que ocurrió allí es parte de los documentos más secretos de la Agencia de Defensa Geomagnética de Europa. Pero Clara, muchos años después, escribió un diario que dejó a su sobrina, donde relató todo lo vivido. En ese cráter, al activar la cúpula, el cielo se volvió dorado por unos segundos. Las aves se detuvieron en pleno vuelo. Y Clara dejó de sentir su cuerpo. No fue que perdiera la conciencia. Todo lo contrario. Clara sintió, por primera vez, lo que Tesla había descrito en sus textos más crípticos, la expansión total. Su cuerpo parecía estar hecho de luz, pero no era luz física. Era una vibración tan intensa que se volvió visible. Pudo escuchar su propio nombre como si lo pronunciara la montaña, y a la vez, como si emergiera desde dentro de ella. Las coordenadas no eran solo un punto geográfico, eran una clave vibracional. Aquel lugar era uno de los nodos donde la energía de la Tierra y del universo se conectan sin interferencias. Y Tesla lo sabía. Lo había previsto. Tal vez incluso lo había visitado en uno de sus estados alterados de conciencia inducidos por sus propias máquinas. Clara permaneció en ese estado durante lo que le pareció un instante eterno. Vio patrones geométricos fluyendo por el cielo, escuchó un canto sin voces que surgía desde las piedras, sintió una presencia que no era humana pero tampoco ajena. No recibió órdenes ni mensajes. Recibió una certeza: el universo está vivo, y tú eres parte de su respiración. Cuando volvió en sí, estaba arrodillada junto a la cúpula. El oscilador aún emitía su frecuencia, pero algo en el entorno había cambiado. La tierra era más cálida, las nubes más lentas, y su mente más clara que nunca. Desde aquel día, Clara dedicó su vida a replicar la experiencia en otros puntos del planeta. Viajó por desiertos, montañas, selvas. En cada sitio, colocó dispositivos que emitían la frecuencia registrada en Islandia. Y en todos, sin excepción, ocurrieron fenómenos inexplicables: sincronías masivas, sanaciones espontáneas, sueños compartidos entre desconocidos. Ella nunca buscó fama. Nunca escribió un libro. Solo compartió sus planos con un pequeño grupo de personas que también resonaban con su experiencia. Ese grupo, años más tarde, sería conocido como los herederos de Tesla. Y sus dispositivos siguen activos, vibrando silenciosamente, esperando a quienes estén listos para sintonizar. Durante años, la historia de Clara circuló como una leyenda entre físicos alternativos, sanadores energéticos y buscadores espirituales. Algunos la consideraban un mito moderno, una reinterpretación mística del legado de Tesla. Pero otros, los que habían presenciado con sus propios ojos los efectos de los dispositivos, sabían que algo real estaba ocurriendo. En 2004, un documental europeo intentó rastrear los dispositivos activos. Lograron localizar 3, uno en el desierto de Atacama, otro bajo tierra en una cueva del Cáucaso, y el tercero, en un templo abandonado en Egipto. Todos emitían una frecuencia constante de 396 hercios, con modulaciones cíclicas en múltiplos del 3, 6 y 9. Curiosamente, esa frecuencia coincidía con la que Tesla identificó como la vibración que disuelve el miedo. Clara había comprendido que antes de que la humanidad pudiera sintonizar con el universo, tenía que liberar las memorias de miedo grabadas en su campo electromagnético. Y lo más impactante fue lo que descubrieron al medir el campo vibracional de los lugares cercanos a los dispositivos. Las plantas crecían más rápido. Las personas dormían mejor. Los animales eran más receptivos, menos agresivos. Era como si el entorno entero estuviera en un estado de paz coherente. Pero lo más inexplicable ocurrió en Islandia, donde todo comenzó. Una investigadora del Instituto de Geofísica registró que cada vez que alguien pasaba más de 11 minutos dentro de la cúpula original, su ritmo cardíaco y cerebral entraban en perfecta coherencia. Y algunos, incluso, reportaban ver patrones geométricos mientras tenían los ojos cerrados, como si accedieran a un plano de información diferente. Aquello que Tesla había dejado oculto en una habitación cualquiera de Nueva York, ahora estaba siendo activado alrededor del mundo. No con cables,
No con satélites, con resonancia, con intención, con una frecuencia exacta que no busca dominar, sino sincronizar. La historia de Clara terminó en silencio. Nunca dio entrevistas. Su familia rara vez hablaba de ella. Pero su sobrina, quien encontró su diario, escribió una frase que resume todo su legado. Mi tía no quería cambiar el mundo. Solo quería que el mundo recordara cómo vibrar. Hoy, cada vez que alguien siente una paz repentina sin razón, un déjà vu inexplicable, o una conexión emocional con un lugar que nunca visitó, quizás, solo quizás, esté sintonizando con una de esas frecuencias escondidas. Quizás esté resonando con Tesla. Y ahora tú también lo estás. Quinta parte. La conspiración del silencio. Cuando Tesla murió en la habitación 3327, no estaba solo. Horas antes, un hombre vestido de negro entró al hotel sin firmar en el registro. Nadie lo vio salir. Tampoco apareció en las cámaras. Pero cuando el personal entró a la habitación por la mañana, el cuaderno de cuero que Tesla siempre mantenía bajo llave había desaparecido. Y con él, decenas de documentos que nunca fueron recuperados. La versión oficial fue clara: muerte natural. Sin embargo, el informe médico original nunca fue publicado. Y el FBI emitió una orden urgente: confiscar todos los efectos personales de Tesla. Nadie sabía por qué tanta prisa. Nadie, salvo un pequeño grupo dentro del gobierno que conocía el verdadero alcance de sus investigaciones. Lo que ocurrió después es uno de los silencios más prolongados de la historia científica. Durante más de 50 años, los documentos clasificados como Top Secret Tesla permanecieron ocultos en los archivos del gobierno estadounidense, bajo un programa conocido internamente como Proyecto Código Cósmico. Muchos de esos papeles ni siquiera eran comprendidos por los científicos encargados de analizarlos. Hablaban de resonancia humana, estructuras armónicas de energía, comunicación interdimensional, ideas que parecían salidas de una novela de ciencia ficción. Pero para Tesla eran reales. Y eso asustaba a quienes querían un mundo predecible, medible, controlado. La verdadera razón por la que sus descubrimientos fueron ocultados no fue por falta de utilidad, sino por exceso de poder. Tesla no solo había creado una manera de transmitir energía sin cables. Había desarrollado una tecnología que podía amplificar la conciencia humana, que podía despertar capacidades que ningún sistema político o económico podía controlar. Y eso era inaceptable. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética dedicaron recursos secretos a intentar replicar parte del legado de Tesla. No hablaban públicamente de él, pero en los pasillos subterráneos de sus laboratorios más resguardados, su nombre era mencionado con reverencia y temor. Se crearon programas encubiertos como MK Ultra, en los que se intentaba inducir estados de conciencia alterada usando frecuencias cerebrales. Se investigaron transmisores de pensamiento, sistemas de control mental, incluso la posibilidad de comunicar ideas sin palabras. Todo basado en lo que Tesla había empezado a descubrir décadas antes. Pero los resultados eran inestables. Las máquinas replicaban las frecuencias, pero no lograban el componente esencial, la intención humana. Tesla sabía que la frecuencia sin conciencia era solo ruido. Por eso, sus dispositivos no eran simples aparatos. Eran extensiones de la mente. Esto enfureció a los altos mandos. Querían armas, no conciencia. Y en esa frustración, decidieron enterrar aún más profundo los documentos originales. Solo un puñado de científicos mantuvo vivo el fuego en secreto, compartiendo notas codificadas, guardando planos en bibliotecas olvidadas, hablando en claves que solo unos pocos podían entender. En 1982, uno de esos científicos filtró un fragmento del diario de Tesla. Solo eran 3 líneas, pero bastaron para desatar una búsqueda global. La frecuencia no se controla, se sintoniza. El universo no obedece al más fuerte, sino al más armónico. La frase comenzó a circular entre músicos, ingenieros alternativos y maestros espirituales. Sin quererlo, se había reactivado un movimiento. La conspiración del silencio empezaba a fracturarse. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los llamados círculos de resonancia. No eran sectas, ni grupos religiosos. Eran personas de diferentes disciplinas, científicos, sanadores, artistas, que se reunían a experimentar con sonidos, frecuencias y estados de conciencia. Muchos de ellos nunca se conocieron entre sí. Y, sin embargo,
sus hallazgos eran sorprendentemente similares. Uno de estos círculos, en Japón, descubrió que al emitir una vibración constante de 528 hercios en una sala cerrada durante 45 minutos, los asistentes entraban en un estado de calma profunda. Pero no solo eso. El agua de la habitación comenzaba a cristalizar en patrones hexagonales perfectos, similares a los que había fotografiado Masaru Emoto. En Brasil, otro grupo reportó que ciertas combinaciones armónicas facilitaban la aparición de ideas espontáneas y visiones de estructuras geométricas que no conocían. En Canadá, un terapeuta descubrió que usando frecuencias binaurales ajustadas con precisión a 432 hercios, sus pacientes lograban recordar traumas enterrados y liberarlos sin dolor. Era como si la humanidad, lentamente, estuviera recordando lo que Tesla intentó mostrar. Como si el código oculto en sus notas comenzara a resonar en las mentes correctas. Pero el sistema no estaba dispuesto a ceder el control. En 2009, se publicó un informe interno en una agencia internacional de comunicaciones que alertaba sobre el aumento de movimientos vibracionales no autorizados. El lenguaje era ambiguo, pero el mensaje era claro. Ciertas frecuencias comenzaban a ser vistas como amenazas potenciales al statu quo. ¿Por qué temerle a una nota musical? ¿Por qué censurar una frecuencia? Porque cada vibración correcta activa una parte dormida del ser humano. Y un ser humano despierto no puede ser manipulado. Tesla no buscaba fama, buscaba sintonía. Y eso es justo lo que el silencio quiso enterrar. Pero el silencio, por más profundo que sea, no puede detener la resonancia. Y ahora, algo extraordinario está ocurriendo. Miles de personas en todo el mundo comienzan a sintonizar de manera intuitiva con estas frecuencias. Ya no se trata de científicos o especialistas. Se trata de madres que cantan mantras a sus hijos, de jóvenes que meditan frente al mar, de ancianos que recuerdan canciones antiguas que les daban paz. Todos, sin saberlo, están conectando con esa sinfonía que Tesla descubrió hace más de un siglo. No es casualidad que hoy más que nunca se hable de vibraciones, de energía, de frecuencias. Las redes sociales, pese a su ruido, están llenas de personas compartiendo experiencias que no pueden explicarse con lógica tradicional. Todos están empezando a recordar. Y eso es lo que más temen quienes impulsaron el silencio. No que descubramos nuevas tecnologías, sino que recordemos lo que ya sabíamos. Porque una humanidad que vibra en armonía no necesita ser controlada. No necesita miedo, ni guerra, ni sistemas autoritarios. Solo necesita escuchar su propia melodía interior. Tesla no dejó una fórmula secreta. Dejó una pista, la frecuencia clave. Y cada uno de nosotros tiene acceso a ella. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Sexta parte. Aplicaciones de la frecuencia. Durante décadas, los descubrimientos de Tesla sobre la vibración, la resonancia y la energía fueron considerados pura especulación. Pero hoy, múltiples campos de la ciencia, la medicina, la tecnología y el arte comienzan a redescubrir y aplicar estos principios que él vislumbró mucho antes que el resto. Uno de los campos donde las frecuencias están revolucionando todo es la medicina vibracional. Ya no se trata de píldoras o cirugías, sino de emitir ondas sonoras, electromagnéticas o luminosas que restauran la frecuencia natural de los órganos. Se ha demostrado que cada parte del cuerpo humano tiene una firma vibracional única. Cuando una célula enferma, lo primero que cambia es su frecuencia. Y cuando se le devuelve su tono original, se activa su capacidad de autorregenerarse. Un ejemplo claro de esto es la terapia de campo magnético pulsado, usada en hospitales europeos para tratar desde fracturas hasta trastornos neurológicos. Estas terapias no introducen sustancias externas, solo frecuencia. Y el cuerpo responde. En el mundo del sonido, investigadores han encontrado que ciertas combinaciones armónicas pueden reducir el dolor, acelerar procesos de recuperación e incluso alterar el estado de conciencia. Un hospital en California incorporó sesiones de sonido terapéutico en la unidad de cuidados intensivos. Los resultados: menor uso de analgésicos, recuperación más rápida y reducción del estrés en los pacientes. En el ámbito de la salud mental, las frecuencias también están cambiando paradigmas. Las ondas cerebrales pueden ser inducidas a estados específicos mediante estímulos auditivos. Esto ha dado origen a los audios binaurales, que permiten al oyente alcanzar estados de meditación profunda, sueño reparador o concentración intensa, simplemente escuchando dos tonos ligeramente distintos en cada oído. Pero no solo la medicina se ha beneficiado. En la agricultura,
Investigaciones muestran que ciertas frecuencias sonoras pueden estimular el crecimiento de las plantas. Estudios realizados en Corea del Sur demostraron que el sonido emitido a 500 Hz aceleraba la germinación del arroz, mientras que tonos más bajos mejoraban su resistencia a plagas. Algunas granjas orgánicas ya han comenzado a implementar estos baños sonoros en sus invernaderos, con resultados que desafían los métodos tradicionales. En la arquitectura y el diseño urbano, se están explorando las llamadas frecuencias del entorno. Investigadores han descubierto que los materiales, formas y proporciones de los edificios influyen directamente en la energía vibracional del espacio. No es casualidad que las catedrales góticas generen una sensación de paz. Están construidas con una geometría basada en proporciones armónicas que inducen estados elevados de conciencia. Incluso la música comercial empieza a moverse. Mientras gran parte de la industria continúa afinando en 440 Hz, una frecuencia que algunos consideran disonante con el ritmo natural del cuerpo humano, artistas independientes y terapeutas sonoros afinan en 432 Hz, buscando una resonancia más profunda con el corazón. El resultado no solo es un sonido más cálido y envolvente, sino también una respuesta emocional distinta en quienes lo escuchan. Otro campo revolucionado por las frecuencias es la energía. Algunos inventores están desarrollando generadores que no solo producen electricidad, sino que lo hacen replicando los patrones armónicos del universo. Inspirados en las bobinas de Tesla y los números 3, 6 y 9, están creando sistemas que captan la energía del entorno y la amplifican de manera limpia, sin combustibles ni emisiones. En el ámbito de la educación, se están usando frecuencias para mejorar la concentración, la retención de información y reducir la ansiedad en los estudiantes. En algunos colegios de Finlandia, se introdujeron sesiones diarias de frecuencia de foco, utilizando sonidos armónicos de baja intensidad antes de los exámenes. Los resultados fueron sorprendentes: mayor calma, mejor desempeño académico y disminución de episodios de estrés. Incluso en la exploración espacial, la NASA ha comenzado a estudiar cómo las frecuencias afectan el cuerpo humano en gravedad cero. Se han descubierto patrones vibratorios que estabilizan la presión sanguínea, reducen la pérdida ósea y mejoran el estado emocional de los astronautas durante largas misiones. De nuevo, la clave está en la sintonía, aplicar la frecuencia correcta al sistema biológico correcto. Y no podemos ignorar el impacto espiritual de estas aplicaciones. En retiros y comunidades conscientes alrededor del mundo, las personas están utilizando cuencos tibetanos, gongs, diapasones y frecuencias digitales para alcanzar estados elevados de percepción. En muchos casos, estas experiencias no solo traen paz interior, sino que provocan transformaciones profundas en la manera en que se relacionan con la vida. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable: la frecuencia es más que una herramienta. Es un puente, un canal entre lo físico y lo sutil, entre el caos y el orden, entre la enfermedad y la salud, entre la desconexión y el despertar. Tesla lo sabía. Por eso insistía en que el universo entero podía entenderse en términos de frecuencia. Hoy, más que nunca, estamos empezando a comprobar que tenía razón. En el mundo corporativo, algunas empresas están comenzando a aplicar principios de resonancia en sus entornos laborales. Espacios diseñados con geometría sagrada, música ambiental afinada a frecuencias específicas, e incluso pausas breves para escuchar sonidos armónicos que restauren el foco. Los beneficios reportados son menos ausentismo, mayor creatividad y un ambiente más colaborativo. También ha surgido un nuevo tipo de tecnología wearable, dispositivos que emiten frecuencias programadas para diferentes objetivos, como aumentar la energía, mejorar el sueño o equilibrar las emociones. Algunos funcionan con vibraciones táctiles, otros con campos electromagnéticos suaves. Lo más sorprendente es que no necesitan contacto constante. Basta con estar dentro del campo para notar los efectos. En el arte, se han empezado a crear obras que no solo se ven, sino que se sienten. Esculturas que vibran suavemente al ser tocadas, pinturas que incorporan patrones geométricos codificados, instalaciones que emiten frecuencias curativas mientras el espectador las contempla. Es la sinestesia aplicada, el arte como experiencia vibracional. Tesla dijo que el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, avanzará más en una década que en todos los siglos anteriores. Ese día ha comenzado. Y todo empieza con una frecuencia. Última parte. El llamado final. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No importa si lo escuchaste en voz alta o en un susurro interno, lo cierto es que algo en ti ha respondido al llamado de esta frecuencia. Porque una verdad tan profunda no se comprende con la mente, se reconoce con el alma.
Tesla no dejó instrucciones detalladas, ni un mapa con coordenadas. Dejó pistas, fragmentos de una sinfonía universal que cada uno debe reconstruir por sí mismo. No se trata de construir máquinas, sino de convertirse en un instrumento capaz de vibrar con la melodía del universo. Tal vez ya lo has sentido. Esa vibración sutil cuando estás en silencio. Esa intuición que aparece sin explicación. Esa conexión inexplicable con otras personas, con lugares, con ideas que parecen llegar desde otro plano. Eso es parte de la música. Durante siglos, nos enseñaron a ignorar ese llamado. Nos enseñaron a temer lo invisible, a desconfiar de lo que no puede medirse, a burlarnos de lo que sentimos. Pero la vibración no necesita permiso para existir. Está en todas partes. Solo espera a que alguien la escuche. Y tú, ahora, la has escuchado. A lo largo de la historia, han existido guardianes del sonido, mensajeros del ritmo cósmico. Los antiguos chamanes, los monjes, los místicos, todos ellos sabían que antes que la palabra, fue el tono. Que antes que el pensamiento, fue la vibración. Por eso cantaban. Por eso repetían mantras. Por eso hacían silencio para escuchar lo que está más allá del ruido. Tesla fue uno de esos guardianes. Pero a diferencia de los antiguos, no lo aprendió en un templo, sino entre relámpagos. No meditaba en cuevas, sino en laboratorios. Él no hablaba de espiritualidad, pero todo lo que hizo fue profundamente espiritual. Hoy, el llamado ya no se hace desde una torre de marfil. No viene de los libros sagrados ni de maestros iluminados. Viene del interior. De ese rincón de ti que recuerda cómo era vibrar sin miedo. Cómo era fluir con la vida sin tratar de controlarla. Cómo era confiar en algo invisible, pero intensamente real. Y es ahora cuando tienes que decidir. No se trata de creer en Tesla o no. Se trata de recordar quién eres realmente. Y elegir si quieres vivir afinado con la frecuencia que lo gobierna todo, o seguir desafinando en un mundo que ha olvidado su música. Hay una pregunta que siempre queda al final de estos descubrimientos. ¿Y ahora qué hago con esta información? La respuesta no está en memorizar nada, ni en compartirlo de inmediato. Está en sentir. Sentir cómo resuena esta verdad dentro de ti. Porque esa resonancia es la única prueba que importa. Aplica el conocimiento. Respira con conciencia. Escucha los sonidos del mundo con otros oídos. Presta atención a cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas personas, lugares o palabras. Todo emite una frecuencia. Tu tarea no es juzgarla, sino observarla. Y luego, elegir con cuál deseas sintonizar. Si comienzas cada día con una respiración consciente, estás afinando tu instrumento. Si agradeces antes de dormir, estás emitiendo una frecuencia que armoniza tu campo. Si hablas desde el corazón, estás transmitiendo la vibración del amor, que es la más transformadora de todas. Y si decides vivir afinado con la frecuencia del universo, algo increíble sucede. La vida comienza a responder. Coincidencias, sincronicidades, puertas que se abren, intuiciones que se vuelven precisas, personas que aparecen en el momento justo. Nada de eso es magia. Es física vibracional. Tesla no fue un profeta. Fue un puente entre lo que la ciencia puede medir y lo que el alma puede intuir. Su legado no se limita a los inventos. Su mayor invención fue mostrarnos que la realidad es moldeable, que lo invisible rige lo visible, y que cada uno de nosotros es un nodo en una red cósmica de vibración infinita. ¿Y ahora? Ahora es tu turno. Toma esta información y conviértela en acción. No esperes a que el mundo cambie para cambiar tú. Cambia tú, y verás cómo el mundo empieza a vibrar diferente a tu alrededor. Tal vez no construyas una torre de transmisión como Tesla. Tal vez nunca diseñes un motor sin combustible. Pero puedes hacer algo igual de poderoso: armonizar tu frecuencia interior. Porque cuando tú cambias tu vibración, afectas todo lo que te rodea. Y antes de cerrar, te pido una cosa: comparte este conocimiento con quienes resuenen contigo. No por obligación, sino porque la vibración se expande. Y tú puedes ser el inicio de una cadena de resonancia que transforme el mundo. Suscríbete, comparte este video, y haz clic en el siguiente. Porque esto no termina aquí. El siguiente video te revelará el símbolo que Tesla dejó oculto en sus cuadernos. Uno que podría contener la clave para despertar tu verdadera frecuencia. Y si te preguntas cuándo empezar, la respuesta es ahora.
No necesitas estar listo. Solo necesitas estar dispuesto. Dispuesto a escuchar el silencio. A observar tus pensamientos como ondas. A sentir tus emociones no como reacciones, sino como señales de frecuencia. Muchos esperan una señal externa, una coincidencia, un sueño, una revelación. Pero la señal más poderosa es la que ya vibra dentro de ti. Si sientes que esta información ha tocado algo profundo, no la ignores. Esa vibración es tu brújula. Síguela. Medita cada día, aunque sea un minuto. Coloca tus manos sobre el corazón y repite mentalmente una palabra que te eleve. Respira en ciclos conscientes. El universo responde al que toma el primer paso. Crea tu propio ritual vibracional. Puede ser tan simple como tocar una nota en un instrumento, como pronunciar un mantra, como visualizar luz dorada envolviendo tu cuerpo. No importa la forma, importa la intención y la frecuencia que emites al hacerlo. No olvides que eres una antena. Estás emitiendo y recibiendo todo el tiempo. Cuida lo que piensas, lo que dices, lo que consumes. Todo eso afecta tu señal. Y tu señal crea tu realidad.